Agradecemos a quienes hicieron posible la realización de este Congreso Internacional, a nuestros patrocinadores, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, CIAC, al ABC Aeronáutico y a nuestros participantes, la Universidad ESI, la Universidad de La Plata, Universidad Federal Fluminense, Universidad Aeronáutica de Querétaro, Georgia Tech, DHL, Empresa Lógica y la Oficina de Certificación Aeronáutica de la Defensa. Y por supuesto a nuestros organizadores, Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela de Posgrado de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la Maestría en Logística Aeronáutica. De España está con nosotros el coronel del Ejército del Aire, Manuel Antonio Fernández Villacañas Marín. Cuenta con el diplomado universitario en Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Granada. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Murcia, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, magíster universitario en Seguridad y Defensa de la Universidad Complutense de Madrid y el CCDEN, magíster en Estudios de Empresa y máster en Gestión Pública por el Instituto de Empresa. También es doctor por la Universidad Rey Juan Carlos en Administración y Logística de los Sistemas. Se ha desempeñado como docente e investigador de diversas universidades en el área de Ingeniería Aeronáutica, Administración de Empresas y Estadística. Actualmente es el jefe del órgano de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de su país. Con ustedes, el coronel del Ejército del Aire, Manuel Antonio Fernández Villacañas Marín, y su ponencia Estrategias para la Transformación Digital para la fase de apoyo logístico en servicio de los sistemas de armas aeroespaciales. Muy buenas tardes. La hora es un poquito menos intempestiva, pero no mucho menos intempestiva. Trataremos de, durante los próximos minutos, tratar de trasladarles, dentro de lo que ha sido hasta ahora este congreso, que me atrevo a decir que sin duda es ya un gran éxito. Vamos a hablar de la aplicación de las metodologías, de las tecnologías y de las orientaciones que los profesores que brillantemente me han precedido en el uso de la palabra han planteado en sus intervenciones. Pero no podría decir una palabra más sin agradecer muy sinceramente y de corazón a los organizadores de este evento que me hayan invitado a participar en él, cosa que me hace muchísima ilusión, porque llevo vinculado a este país desde hace muchísimos años y, por supuesto, España y Colombia y España, pues tenemos un vínculo muy fuerte desde hace muchísimos siglos. Les decía en la presentación que voy a abordar, a ver si soy capaz, la aplicación del campo de la transformación digital al ámbito de la gestión del in-service support, que solemos llamar sostenimiento aéreo dentro del ámbito de los sistemas de armas. Bueno, no les sorprendo, supongo que si les digo, que el mundo ha cambiado, completamente además. El mundo que nos ha tocado vivir y que nos tocará vivir en los años venideros ha cambiado y cambiará. Y, por supuesto, lo hará de una forma de sortilegio, con muy poca capacidad hoy por hoy, por más que las tecnologías disruptivas nos puedan ayudar a ser capaces de prever dónde vamos y, por supuesto, hasta dónde llegaremos. Y como muestra un botón, les traigo alguna información, para empezar, de lo que fue la cumbre de Davos de este año 2019, en la cual, en ese foro económico y mundial, se plantearon, pues, según la percepción de los expertos, pues cuáles serán los principales riesgos y amenazas más relevantes que, en opinión de ese equipo multidisciplinar, cabría esperar. Y, curiosamente, si pasamos una rápida revisión, creo que todos tenemos el sentimiento de que ese planteamiento predictivo, es cierto que era para este año 2019, está cumpliéndose al 100%. Y, curiosamente, en el campo, fundamentalmente, de la actuación de las Fuerzas Armadas, es curioso porque las amenazas van cambiando y rolando y la contribución de las fuerzas aéreas en el ámbito internacional también parece que tienen que hacerlo. En ese planteamiento, permítanme que les destaque, dentro de esas amenazas como las tendencias más riesgosas,
El cambio climático, no digo absolutamente nada novedoso. Esta mañana pues, hemos tenido una magnífica contribución donde veíamos la trascendencia de trasladar el impacto de la sostenibilidad al ámbito de las operaciones aeroportuarias, el aumento de las ciberdependencias, de los ciberataques, de todo lo que son, en general, problemas vinculados al mundo cibernético en el cual nos desempeñamos y nos movemos, el crecimiento de la polarización de las sociedades. Los ricos, amigos, son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En un mundo, lo siento, no descubro nada, ¿verdad? La injusticia cabalga a los lomos del siglo XXI de una forma tremenda. Incremento de la inequidad de las riquezas, como decía, teniendo claro que estamos asistiendo a un cambio del modelo económico mundial, del modelo de reparto económico mundial, que, por supuesto, no hemos acabado. Evidentemente, la economía financiera se está adueñando de la capacidad de generar valor agregado en contra de las capacidades tradicionalmente productivas. Y, por supuesto, todo lo que es el aumento del sentimiento nacionalista que, dentro de donde yo vengo, de la Unión Europea, nos está afectando sobremanera. Unas rápidas pinceladas, porque obviamente el planteamiento de dónde tenemos que ir es importante. Hace unos 30 años, Alvin Toffler, todo esto que está pasando lo predecía perfectamente con su señora, con su mujer, con su esposa Heidi, en uno de los incunables que es, yo creo, de obligada lectura, Las guerras del futuro, en el cual se planteaba perfecta y nítidamente una explicación de dónde y a dónde caminábamos. Y en ese planteamiento de las guerras del futuro les destaco una exclusiva sentencia. Nuestro modo de guerrear, la forma de llevar adelante la actividad en general propiamente bélica, refleja nuestro modo de generar riqueza y la manera de combatir contra la guerra debe reflejar también la manera de generarla. ¿Qué quiere decir Alvin Toffler con esta sentencia? Pues claramente estamos refiriendo, si estamos dentro de la tercera, en este caso la cuarta revolución industrial, la cuarta ola, que sería para Toffler, el planteamiento real es que la incorporación del esfuerzo de desarrollo tecnológico se convierte en algo fundamental, porque precisamente la forma de generar riqueza en este siglo XXI tiene mucho que ver precisamente con el boom de las tecnologías que algunos llamamos disruptivas. Y en ese enfoque voy a tratar de centrar, y durante unos 35 o 40 minutos, dejando un tiempo sin pasarme para que no me saquen el cartelito, trataré de explicarles o contarles algunas ideas, algunas reflexiones de la transformación en general tecnológica, de la disrupción tecnológica en general y los cambios sociales que están produciéndose en este nuevo orden mundial, de la nueva logística 4.0 y la adaptación necesaria a esa nueva logística, al campo digital. ¿Cómo afecta la fase de in-service support? Que es la fase principal, ¿verdad, compañeros de la Fuerza Aérea Colombiana? Que sufrimos los que trabajamos en la logística aérea, la gestión de sostenimiento aéreo, la gestión del in-service support. Y, por supuesto, 13 reflexiones estratégicas de 13 grandes ideas que entiendo que son previas al campo de desarrollo de la irrupción, del desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas MRO, mantenimiento, reparación y overhaul, y, por supuesto, con una S que gustosamente, como les contaré ahora, hemos incorporado en un proyecto de la Unión Europea que estamos desarrollando de simulación dentro del campo, ya digo, para hablar de centros MROS. Sin más preámbulo, creo que podemos referir y sintetizar dentro de lo que llamamos nuevo orden mundial algunas de las ideas principales que muy rápidamente les paso revisión. Globalización y transición de un orden mundial multipolar, no tenemos ninguna novedad que contar, ¿verdad? Estamos en una situación donde la visión bipolar tradicional ha cambiado radicalmente con una, además, geometría variable que, en principio, no somos capaces exactamente de predecir qué va a suceder en los años venideros. El populismo aparece como una mal burbujeante, como consecuencia directa de la crisis de los sistemas democráticos internacionales. Populismo de derechas, populismo de izquierdas, populismos de centro, un planteamiento que está claramente planteando una crisis directamente vinculada al ámbito de la pérdida de la representación de los partidos políticos tradicionales, a nivel, insisto, mundial, global, sin excepciones. Complejidad, incertidumbre, hostilidad, dinamismo, metamorfosis,
competencia, diversidad, aspectos que estamos conviviendo y que los nuevos conceptos logísticos han incorporado. Como decía y anticipaba, una polarización de la disponibilidad de la riqueza y un nuevo modelo del reparto del excedente económico mundial, donde el reparto del excedente ya no retribuye a los factores productivos como se hacía escasamente hace 15 años. Hay un cambio profundo de modelo de reparto, ya digo, de reparto de excedente, valor agregado. Intenso y continuo cambio social. Un nuevo concepto que viene ya desde la cumbre del milenio de Kofi Annan, allá por los años 2000, de seguridad colectiva, haciendo el énfasis a nivel individual más que a nivel grupal. Un marco estructural asimétrico en las relaciones entre Estados. Lo estamos viviendo en estas 24 horas y vemos que cada vez los planteamientos nos sorprenden. Las actitudes de unos países y sus líderes y de otros países y sus líderes. Teniendo claro que el equilibrio, por supuesto, no apunta en ningún caso a una conclusión que podamos certificar en el momento actual. No sabemos qué va a pasar en definitiva y cuáles serán los bloques de futuro tal y como está el panorama. Nuevas dimensiones de la soberanía y, por supuesto, y es fundamentalmente la nota que destaco, la cuarta revolución industrial, la transformación digital, los elementos típicamente de las tecnologías disruptivas, una reinvención y destaco organizativa. No solo hablamos de tecnologías, hablamos de un profundo cambio organizativo, de un nuevo diseño organizativo. La aplicación de tecnologías disruptivas tiene que ir acompañado de un profundo cambio cultural y cambio organizativo. Y, por supuesto, un cambio estratégico, una nueva concepción estratégica que va a afectar sobremanera, ya está afectando de facto a las Fuerzas Armadas. Por supuesto, a las empresas, entidades públicas, dentro de esa concepción de las tecnologías digitales, para generar, procesar, almacenar y utilizar datos, información e inteligencia, mejorando, obviamente, dentro de los cambios disruptivos, el desempeño de las organizaciones. Sí que es sorprendente cuando estudiamos cuál es la situación en general de la transformación digital a nivel internacional, nos encontramos con la sorpresa de que el cambio tecnológico es muchísimo más intenso que el cambio que se está generando en otros grupos sociales. Los factores, los grupos sociales y los responsables del desarrollo tecnológico no están sincronizados. Hay un fulgurante cambio tecnológico que no está acompañado en absoluto ni por los individuos, que están, como era de esperar, bastante más cerca que la gestión de las empresas, y, por supuesto, el ámbito público, que es el más descolocado. En esta concepción es claro que la brecha tecnológica tiende a crecer. La brecha tecnológica es cada vez más imperante y, por supuesto, una brecha que, debido a las tecnologías de evolución disruptiva o de tecnologías disruptivas de carácter evolutivo, cada vez será mayor en intensidad. Y hace necesario, por supuesto, procesos de sincronización entre lo que es, en general, la brecha entre las tecnologías propiamente disruptivas, las personas, las empresas y la administración pública. Tomemos conciencia del problema y vayamos hacia adelante. Cuando hablamos de la nueva logística, no hablamos de la nueva logística 4.0 y conviene diferenciarlo el concepto. La nueva logística es un proceso que surgió allá por comienzos de este siglo, final del siglo anterior. La nueva logística cambia radicalmente el planteamiento desde una óptica de oferta, donde estaba la actividad productiva como centro neurálgico en general de la producción de valor, a una óptica típicamente una óptica de demanda, una orientación pull, donde el centro neurálgico se traslada precisamente hacia los clientes, hacia la flexibilidad en la satisfacción de las necesidades de los clientes, mejorando el nivel de servicio, por supuesto, y bajo conceptos estratégicos significativos ya entonces como el agile, la agilidad, la eficiencia o el mínimo riesgo. En ese concepto, en esta nueva logística, por supuesto, el planteamiento ha ido y ha continuado conceptualmente avanzando al margen de los planteamientos incorporados con posterioridad del cambio tecnológico disruptivo. Y nos encontramos que todo este panorama logístico internacional, hoy por hoy, fuente de competitividad y fuente fundamentalmente de creación de valor a nivel global, tiene un conjunto de elementos muy claramente centrados en la aparición en escena de las redes de valor como nuevo concepto más allá del supply chain, de las cadenas de suministro. Hoy hablamos ya de redes de suministro, donde está en el centro de los clientes. Y el planteamiento cambia con una concepción de la participación en los procesos complejos de desarrollo de sistemas de muchísimas naciones,
Tenemos, por supuesto, una auténtica vocación de lucha contra lo que es la falta de eficiencia. Mantenemos la búsqueda de la reducción de costes, pero también de riesgos, en una etapa de la historia del mundo en la cual el riesgo es una variable crítica que afecta sobremanera al desarrollo y la creación de la actividad empresarial a nivel internacional. Por supuesto, la flexibilidad o el nivel de servicio, todo ello, por supuesto, podemos sintetizarlo en una gestión global donde las incorporaciones de las tecnologías que llamamos hoy Industria y Logística 4.0 o las vocaciones ya previas del B2B o el B2C, del e-commerce, por supuesto, ya condicionan un nuevo concepto logístico, una nueva logística que tienen ustedes, que tenéis recogida los principales elementos definidores en esta transparencia. Competencia por servicios, producción y transporte por lotes. Hablamos del cambio de las economías de escala al ámbito de lo que se llaman series cortas de alto valor agregado, series escala. Hoy ya la fuente fundamental de búsqueda de economía no es la economía de escala, la economía por una gran generación de volumen de producción. Ha cedido paso a lo que llamamos, ya digo, series escala, series cortas de alto valor agregado. Abastecimiento tipo pool, inventario cero, foco en la plena integración de procesos, utilización de las TICs en la planificación, redes globales, como decía, externalización a operadores logísticos, foco del empresario en actividades de mayor valor agregado, globalización de proveedores y, por supuesto, una mayor conciencia ambiental, la economía circular o la logística inversa. Hasta aquí elementos de refresco porque todas estas cuestiones ustedes pues ya las conocían. Si me atrevo a sintetizar que esa nueva logística tiene como elementos fundamentales la eficiencia, la sostenibilidad, la inteligencia, la agilidad, la adaptación, la escalabilidad y la resiliencia. Bueno, ¿cómo adaptamos el planteamiento de la nueva logística a las nuevas concepciones de las tecnologías disruptivas? Bueno, pues en general el planteamiento afecta prácticamente a todos los procesos de generación de valor dentro del proceso productivo, a la fase de diseño, a la fase de fabricación, por supuesto la actividad de logística, tanto de aprovisionamiento como de distribución y atención a los clientes. Dentro de un nuevo enfoque donde la clave fundamental de la actividad tiene mucho que ver con la capacidad extraordinaria de la hiperconectividad propio de las nuevas tecnologías y el planteamiento en general de las capacidades tecnológicas que aportan fundamentalmente en términos de lo que llamamos procesos inteligentes. Inteligencia en términos de movilidad, inteligencia en términos de las redes que integran a todos los consumidores y a las empresas, edificios inteligentes, logística inteligente, con un conjunto de beneficios que, por supuesto, aportan un potencial de desarrollo económico, por supuesto, muy significativo. Desarrollo tecnológico y dinamización de la economía, flexibilidad de la producción, personalización en general de las capacidades productivas hacia los clientes, optimización de la toma de decisiones y mejora en tiempo real de los procesos de decision making process, aumento de la productividad y eficiencia de los recursos, nuevas oportunidades de negocio y, por supuesto, con una nueva concepción que afecta de lleno dentro de lo que es la especialización de los trabajadores frente a la implementación de las nuevas tecnologías disruptivas. Dentro del enfoque ya específicamente propio de la logística militar, el elemento fundamental que nos afecta a las fuerzas aéreas a nivel internacional es la fase de in-service support, la fase de entrada en servicio de las diferentes flotas de aeronaves, que por supuesto dentro del Integrated Logistics Support pues tiene una serie de aspectos especialmente significativos y sobre lo cual voy a detenerme a hacer algunos comentarios. Pero antes de ello, me gustaría compartir con ustedes cuáles son los requerimientos fundamentales que una fuerza aérea, hoy por hoy, dentro del mundo que nos ha tocado vivir, tiene que contar en términos de capacidades logísticas. Me he atrevido a extraer 6 grandes vectores de desarrollo, 6 grandes líneas de actuación que creo que resumen cuáles son las fundamentales necesidades propias de una fuerza aérea en el momento actual. Sostenibilidad garantista dentro de lo que es garantizar la disponibilidad dentro de los planes operativos establecidos por los propios gobiernos. Disponer de capacidad también, por supuesto, para generar esa sostenibilidad en un entorno geoestratégico incierto y, por supuesto, frente a riesgos y amenazas que pueden ser incluso
desconocidas en el momento actual, con capacidad de las fuerzas aéreas de proyectar paz y estabilidad de inmediato en escenarios, teatros de operaciones distintos y distantes. Y eso, por supuesto, afecta a todas las fuerzas aéreas prácticamente a nivel global. Aumento de la eficiencia, que por supuesto no tiene más comentario. Mantenemos los criterios tradicionales del campo logístico. La eficiencia en general dentro de ser capaz de optimizar al máximo los recursos escasos disponibles. Y digo escasos porque lo son. La escasez forma parte prácticamente a nivel transversal del perfil de todas las fuerzas aéreas, con excepciones, honrosas excepciones, claro, de Estados Unidos o Canadá. Hasta Reino Unido hoy por hoy tiene problemas muy gordos en el ámbito de la disponibilidad de recursos presupuestarios para financiar sus capacidades militares y de fuerzas aéreas. No quiero contar el resto de los países europeos, además de España. Tenemos grandes problemas. La escasez se ha convertido en un mal, de nuevo, burbujeante que nos acompaña a todas las fuerzas aéreas, intuyo también a ustedes, a la Fuerza Aérea Colombiana. Rentabilizar las capacidades logísticas excedentes, por tanto, se convierte en otra actividad importante. Sí, tenemos capacidades logísticas orgánicas dentro de las estructuras militares a nivel internacional susceptibles de ser puestas en valor. Una línea fundamental que entiendo que debe acompañar a la industria dentro de las posibilidades de actuar, tal y como, al menos en España, hemos hecho bastantes proyectos en esa línea de actuación dominante. Mejorar la respuesta logística de la Fuerza Aérea, dentro de un muy fuertemente evolutivo, obsoleto y complejo entorno logístico, y, por supuesto, donde ya no es el riesgo o la incertidumbre, sino la total desconocimiento de lo que va a pasar. Se convierte en un problema esencial y crítico. Y, por supuesto, la equipación de sistemas logísticos que sean altamente competitivos. Todos los países tenemos la obligación ya también en el terreno de las Fuerzas Armadas de montar y estructurar desarrollos fuertemente competitivos y eso nos obliga a cooperar. La colaboración necesaria entre fuerzas aéreas es cada vez en el campo logístico una necesidad mayor y, por supuesto, en esa línea de actuación parece que un congreso como es el actual creo que es un acierto pleno, ¿no?, que está ya consolidado y que aporta mucha visión. Bueno, pues 6 líneas de actuación preferente que, por supuesto, recoge qué es aquello que tenemos que dotarnos en capacidades logísticas en las fuerzas aéreas a nivel internacional. Dentro de lo que es la gestión de los programas, preparación, definición, el despliegue, la producción, la entrada en servicio y la baja. Hablamos de la gestión de programas y dentro de ella destacamos los procesos de Integrated Logistic Support, que no voy a entrar en ello. Y dentro de Integrated Logistic Support, la parte más significativa del ILS, que es el ISS, el In-Service Support. Y que, por supuesto, está muy pequeñito, lo pongo más grande, recoge un conjunto de actividades que son críticas y precisamente fundamentales para mantener las capacidades operativas de las fuerzas aéreas a nivel internacional. La gestión de obsolescencias, lo que es los servicios de entrenamiento, de apoyo al entrenamiento en servicios logísticos, mantenimiento y reparación, las actualizaciones y modificaciones. Hoy por hoy las plataformas aéreas tienden a prorrogarse significativamente prácticamente de forma generalizada mediante lo que es procesos de actualización a mitad de ciclo de vida, MLUs, que son las siglas que suelen recoger. Y, por supuesto, en ese planteamiento hay muchísimo que es susceptible de ser mejorado. Supply and Logistics, en fin, configuración y gestión de flota, la gestión de la información técnica y logística o lo que es los servicios de apoyo dentro del ámbito operacional y técnico, que más o menos recoge el panorama de actividades que el ISS tiene que plantear. ¿Y cómo estamos? Doy otro pasito. ¿Cómo están las capacidades de sostenimiento de las fuerzas aéreas a nivel internacional? Les puedo contar que para el estudio de lo que estoy contándoles hemos dado un barrido a muchísimas fuerzas aéreas, muchas de ellas europeas, pero también de América Latina. Y prácticamente el 90 y tantos % plantean como perfil en general de situación de la capacidad logística de esas fuerzas aéreas los siguientes elementos. Se cuenta con capacidades orgánicas limitadas fundamentalmente por una razón poderosísima, por la descualificación del personal que trabaja en el ámbito de los centros MRO. Las tecnologías avanzan muy deprisa
y no lo hacen en la misma medida la capacidad de actualización y entrenamiento de los mecánicos y de los ingenieros. Hay un problema generalizado en este sentido en todas las fuerzas aéreas. Falta productividad en el personal frente a la mayor productividad que suele aparecer en el ámbito empresarial y prácticamente es otra de las constantes en todas las fuerzas aéreas. Surgen también en el momento actual un incremento permanente de las necesidades de sostenimiento por la incorporación de nuevos sistemas de armas o, en su caso, por la obsolescencia de sistemas de armas muy antiguos. En un planteamiento que, por supuesto, hace que tenga que coexistir sistemas tecnológicamente muy avanzados con sistemas tecnológicamente muy obsoletos, lo cual genera un problema en la gestión real de sostenimiento de las flotas. Aumento constante de los costes, que van creciendo de manera permanente por las necesidades de sostenimiento cada vez más sofisticadas que hay que trasladar a la industria por la falta de capacidad orgánica casi siempre presente en los centros MRO de las fuerzas aéreas. Escasez de presupuesto, otra constante que, ya digo, prácticamente categoriza al conjunto de las fuerzas aéreas a nivel internacional. Aumento de la duración de las revisiones y, con ello, una pérdida de la disponibilidad operativa. Eso sí, como punto fuerte o único fuerte, tenemos un excedente de ciertas capacidades que pueden ser puestas en valor. Tenemos cada vez más necesidades y cada vez tenemos menos recursos. Esa es la situación de las fuerzas aéreas prácticamente a nivel internacional. Por supuesto que el planteamiento no es tan reciente. En la transparencia que les planteo, que es de mi amigo el coronel Jouvet de la Fuerza Aérea Francesa, como ven, la caída en general de la disponibilidad operativa se correlaciona con el incremento permanente del coste de sostenimiento, de tal suerte que caída de disponibilidad y aumento de los costes da como consecuencia una pérdida de la capacidad logística necesaria para mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, frente a este planteamiento, Francia hizo una serie de transformaciones profundas organizativas allá por el comienzo de esta década y que, por supuesto, se ha traducido y ha continuado con la implementación de tecnologías disruptivas. Por supuesto, el concepto fundamental que prácticamente concentra y centra la actividad de la logística aérea es la gestión del ciclo de vida. La gestión del ciclo de vida es un problema cada vez más complejo, donde la capacidad de previsión es cada vez más difícil. Cada vez hay más elementos, más variables exógenas que afectan sobremanera a la capacidad de pronóstico. Y la gestión en general del ciclo de vida, como ven, la famosa curva de la bañera, pues incorpora una serie de evoluciones naturales que, por supuesto, observen en la mitad de los 15 años lo que es el impacto potencial de lo que es el proceso MLU, como es una fuente interesantísima para encontrar fuertes economías, sencillamente actualizando los sistemas de las plataformas aéreas cuando éstas no han quedado totalmente obsoletas. En ese sentido, los cambios a plantear en la transformación digital ya estarán de acuerdo conmigo que tienen que venir de tres grandes vectores de desarrollo estratégico. Una nueva estrategia logística integral, que hay que definir desde cero, una nueva organización y una nueva cultura y, por supuesto, un conjunto de procesos que ajusten y desarrollen los cambios, implementando aquellas tecnologías que entendemos que pueden ser las más interesantes. Bueno, ¿y cómo vamos a adecuar en general el planteamiento propio del In-Service Support? Bueno, yo les aporto aquí 13 grandes reflexiones estratégicas, que creo que son significativas y están bastante detalladas en el paper planteado. Aquí solo le apunto a volapluma algunas ideas muy sintetizadas. En primer lugar, hablamos del papel estratégico de la sostenibilidad, generador del 80% del coste que sufre la operación de los sistemas aéreos. Incluso vamos a hablar de más en términos presupuestarios. Por supuesto, históricamente ha habido una falta de equilibrio entre la compra de nuevos sistemas y la sostenibilidad de los mismos antiguos. El planteamiento de comprar o dedicar más recursos a renovar flota o mantener es un debate permanente en todas las fuerzas aéreas. Y la asignación de los recursos políticamente tiende a cargarse más en las adquisiciones de nuevos sistemas y menos, es la tendencia, a cargarla en atender las necesidades de sostenimiento. Es un debate permanente, pero no lo es menos el equilibrio dinámico a plantear dentro de lo que es los conceptos de eficacia y de eficiencia.
Observen que habitualmente el debate entre lo que es el ámbito de la eficacia, cumplir la misión, en general, el cumplimiento operativo de las actividades de las fuerzas aéreas, versus el planteamiento de actuar con mínimo coste, con un consumo lo más reducido, lo que es economicidad en general, lo que es la eficiencia como gran buscador de la actividad logística, está en permanente desequilibrio, dentro de una objetiva necesidad de buscar consistencias entre ambos conceptos. El ámbito operativo y el ámbito logístico tienden a enfrentarse. Y, en general, la seguridad en vuelo, además, es otra variable muy importante dentro de la actividad propia de las fuerzas aéreas que quizá es menos significativo en las plataformas de otros ejércitos. Hablamos también de la integración de las cadenas de suministro. Tenemos que ser capaces de plantear y tener perfectamente identificado todas las fuentes de oferta y todas las fuentes de demanda. En un planteamiento donde la integración en general de las cadenas hoy por hoy tiene un valor totalmente global. En un planteamiento donde la cooperación, la cultura cooperativa entre estructuras militares es cada vez más significativa. Teniendo también claro que esa cultura cooperativa también tiene que ser en el ámbito típicamente incorporando la visión industrial. En ese enfoque de integración de cadena, por supuesto, hablamos casi siempre de estrategias vinculadas a la validez de la cooperación público-privada. Optimización de los sistemas productivos utilizados. Permíteme porque... Algo pasó aquí. Pues casi. Hablábamos de las optimizaciones de sistemas productivos. El Lean Manufacturing, el Six Sigma, la teoría de restricciones, los modelos tradicionales de optimización productiva siguen siendo fuentes inagotables de actividad dentro de la optimización de las capacidades logísticas. Eso sí, son insuficientes. El esfuerzo tiene que continuar, precisamente de la mano de la incorporación e implementación de... Es que es la nuestra de la transparencia. Si podemos ir para atrás, por favor, se lo agradezco. Ya. De la incorporación de lo que es tecnologías productivas. No, perdón, anterior. Ahí, gracias. La utilización de sistemas PBL, en general, contratos de adquisiciones basados en prestaciones, abandonando la visión de medios para centrarse en los fines, el empoderamiento de los recursos humanos y la evaluación de su desempeño, una asignatura pendiente prácticamente en todas las fuerzas aéreas. No tenemos un control de desempeño exhaustivo de nuestros trabajadores en el ámbito logístico. Prácticamente en ningún país que yo conozca, ni tan siquiera Estados Unidos. Y el planteamiento real es que con ello la capacidad de reasignación de recursos allá donde hace falta más fuerza de trabajo, pues por supuesto queda en un ejercicio bastante voluntarista. Cooperación público-privada, que no hemos comentado, la participación de empresas a nivel global con diversos niveles de complejidad, teniendo claro, como decía, que hoy por hoy las empresas que trabajan en el sector industrial aeroespacial están en red, ya no están planteando una vocación nacional o regional, sino que están en red global, prácticamente con carácter general. La proliferación del desarrollo. Sí, la participación, la proliferación del desarrollo y uso operativo de los drones, otra de las realidades muy claras que hoy por hoy afectan a las plataformas terrestres, navales y aéreas. Y, por supuesto, lo que es el planteamiento de futuro, donde la presencia del piloto tiende a ser cada vez más, suele ser una ausencia casi permanente. Las operaciones aéreas de última generación lo estamos viendo prácticamente por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas y por ahí parece que estamos también caminando el conjunto de los esfuerzos, por supuesto en la Unión Europea y creo que también por estas latitudes. La gestión de apoyo logístico integrado dentro de un enfoque colaborativo a largo plazo. La vocación no puede ser cortoplacista sino largoplacista. La globalización, teniendo claro que es la cooperación la fundamental fuente hoy por hoy inagotable de capacidad de actuar
especialización productiva, ventaja competitiva y transferencia de know-how y tecnología. Y, por supuesto, el factor, lo estamos viendo en este congreso, lo que es el planteamiento de las TICs, no como una herramienta transaccional, sino como un auténtico facilitador estratégico y una fuente muy clara de optimización y de rentabilización, como ha sido puesto de patente en las anteriores intervenciones. Les decía que hay una brecha logística fuerte. Bueno, pues si Deloitte nos daba una vocación con carácter genérico, yo me he atrevido a hacer una investigación que viene reflejada en esta transparencia y, como pueden ver, entre lo que es la industria de defensa y seguridad y las fuerzas militares, e incluso las fuerzas policiales que también utilizan medios aéreos, la brecha, como ven, no es tan significativa, pero tiende a aumentar. Y, por supuesto, aumenta en relación con las tecnologías y su avance y, por supuesto, entre la industria y las propias fuerzas aéreas. En ese planteamiento nos encontramos en la investigación realizada dentro de las industrias europeas más significativas y las fuerzas aéreas europeas. Encontramos que existe una tendencia, una actitud reactiva en lo que es adaptación al cambio tecnológico por parte de las propias fuerzas aéreas, quizá promovida por la falta de recursos financieros para financiar esa transformación digital necesaria en las fuerzas aéreas y las Fuerzas Armadas en general, mientras que las industrias, sobre todo el líder Airbus, que ha planteado hoy por hoy es líder por encima de la competencia norteamericana en transformación digital, sí que tiene una actitud fuertemente proactiva y, por supuesto, la tendencia será crecer debido a esa dualidad, haciendo o tirando hacia atrás el concepto de la nueva logística, de ese enfoque de tránsito, de la orientación hacia la oferta, hacia la demanda, volvemos a una óptica de oferta, desincronizando la situación entre proveedores y clientes y, por supuesto, desajustando en general los mercados, que volverán a ser las industrias las que prácticamente determinen la actuación de las fuerzas aéreas en este caso. En ese planteamiento, pues la implementación de la transformación digital, por supuesto, incorpora sin excepción prácticamente todas las tecnologías de las cuales hemos hablado esta mañana y esta tarde y algunas más. Como ven, a mí me gustaría destacar fundamentalmente, aparte de lo que es Data Science, con todas sus implicaciones, teniendo claro que lo que es la proyección histórica como fuente fundamental de la anticipación logística ha dejado de tener coherencia y consistencia. Hoy por hoy el futuro no será réplica del pasado. Hoy las fuentes de estimación de demanda no se pueden soportar en la proyección histórica, más que en el muy corto espacio de tiempo. Y en ese sentido, hoy por hoy los modelos causales que establece sobre todo el Business Analytics nos permiten avanzar muy claramente en el desarrollo de mayores capacidades de utilización de la inteligencia logística. Me gustaría también destacar la simulación. Fundamentalmente, que por supuesto se incorpora al resto de las diferentes tecnologías que, como ven, son susceptibles de ser utilizadas en el ámbito de la transformación digital de los sistemas de mantenimiento, reparación y overhaul. Nosotros estamos desarrollando, dentro de la iniciativa de la Unión Europea de desarrollo de una base industrial y tecnológica, y digo nosotros porque yo estoy liderando el consorcio, un conjunto de empresas españolas, portuguesas e italianas. Es posible que se junte una empresa alemana. Estamos desarrollando un proyecto de investigación y desarrollo dentro de lo que es la transformación digital de los centros de mantenimiento, reparación y overhaul, al cual le hemos añadido la simulación, que tiene que tener la vocación de carácter digital, modular, escalable, hiperconectado, inteligente, desplegable, dentro de esa optimización de los sistemas típicamente del in-service support, centrado esencialmente en el F-16, avión que, por supuesto, los norteamericanos, en la prolongación de su vida útil, ya han establecido como cota, de momento, hasta el 2050. En Europa, de los 28 países que somos, seremos 27 en breve, si la cosa no tiene solución lo del Brexit, que parece que no la tiene, pues 27 países, 12 países son usuarios de F-16. La Fuerza Aérea Europeas, la seguridad aérea europea se fundamenta en el F-16 como el avión esencial de nuestra capacidad de defensa frente a las amenazas, algunas, como ustedes pueden intuir, muy significativas. Y, por supuesto, en el planteamiento real, el F-16 sigue siendo pues, un avión muy importante en los procesos de actuación de la defensa aérea
europea. Les hablaba de la simulación. Por supuesto, el proyecto incorpora todas las tecnologías disruptivas. Hablamos de realidad virtual, hablamos de impresión 3D y lo que es manufactura, lo que es aditiva. Hablamos, por supuesto, de data science. Hablamos de simulación, les decía, porque vamos a incorporar otro sistema para tratar de aportar dentro de la evolución de los simuladores de vuelo del F-16, hasta ahora solo centrados en el entrenamiento de los pilotos, dos grandes objetivos añadidos. Un objetivo que tiene que ver fundamentalmente con convertir los F-16 también en un avión RPA, capaz de actuar en reconocimiento aéreo dentro de lo que el reconocimiento pueda dar de sí, sin piloto, convirtiendo el simulador, por tanto, en una cabina replicada a distancia. Y, en segundo lugar, el planteamiento en general de utilizar la interacción hombre-máquina para extraer inteligencia logística simulada de las operaciones más arriesgadas y complejas que se realizan en la simulación de sistemas de entrenamiento aéreo. Teniendo claro que hoy por hoy las misiones reales, al menos en los países que tienen la suerte de contar con una situación de paz general, pues no tiene que ver prácticamente con las misiones reales, y sí que se realizan las misiones más arriesgadas y complejas dentro de un escenario virtual que, por supuesto, es susceptible de aportar una inteligencia logística muy interesante para alimentar los procesos de transformación digital de los cuales estamos hablando. Bueno, por supuesto, el planteamiento, y voy acabando, tiene como objetivo el diseño de los cambios que anunciaba en el ámbito de nueva organización, asegurando el apoyo de la alta dirección, de los ministerios de defensa al más alto nivel. Entendemos que al menos de los 12 países, 7 van a entrar al proyecto, lo cual es una buena noticia, entendemos, para el éxito del mismo. La adecuación progresiva del modelo organizativo, dentro de los cambios que, por supuesto, tienen que incorporarse y la sustitución en general de los modelos tradicionales de mantenimiento aéreo. Ustedes seguramente han estudiado, ¿verdad?, los modelos tradicionales de mantenimiento, el initial provisioning, todo el planteamiento en general de los 3 niveles, en línea, ¿verdad?, mantenimiento a nivel unidad, y el profundo en los centros MRO. Todo esto con el mantenimiento predictivo y la utilización de sensores para tener una anticipación muy clara en el empleo de los sistemas de última generación tecnológica para aplicarlos a la identificación a través de diferentes dispositivos sensorizados y, por supuesto, incorporando una visión integrada de todos ellos. Da como consecuencia un cambio también en el diseño organizativo de los sistemas de logística aérea. Gestionando el cambio, dentro del cambio también de los procesos, cambiando fundamentalmente hacia los requerimientos de ese alto nivel de hiperconectividad, procesos de revisión y redefinición, aplicando tradicionales sistemas de optimización productiva y, por supuesto, cambiando en la medida que toque, haciendo más inteligente las cadenas de valor y las cadenas de procesos. Y, por supuesto, con las tecnologías que entendemos que en el proyecto van a ser incorporadas prácticamente, si no todas, si el 90%, fácilmente el 90% de las tecnologías que planteaba en el cuadro anterior. Nos pillarán, cuando baje la marea nos pillarán en medio de los cambios de transformación digital. Pues entendemos que no, ¿verdad? Tenemos que tener entre todos un esfuerzo permanente en la línea correcta. La colaboración entre fuerzas aéreas se convierte en algo fundamental. La cooperación en el campo logístico, que hasta hace relativamente poco era bastante poco dinamizado por parte de las naciones, parece que hoy sí que es algo fundamental para encontrar éxito en el campo del rediseño de nuestros sistemas logísticos. Por mi parte, muchas gracias y estoy a lo que consideren. Y creo que voy justo dentro de las coordenadas de tiempo planteadas. Muchas gracias. Un placer.